Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl. A esta hora en Cooperativa nos contactamos con la académica Paulina Astroza. Paulina Astroza es experta en relaciones internacionales, es doctora en ciencias políticas y sociales, académica de la Universidad de Concepción y está siempre observando lo que pasa en las materias relacionadas con Chile y el mundo. Está el teléfono de Cooperativa. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Paula, un gusto saludarte, tanto tiempo que no conversábamos. Hace muchísimo tiempo no conversábamos, Paulina, no teníamos tu mirada experta. No habíamos coordinado en realidad. No habíamos podido coordinar, exactamente. Hay muchísimos temas para tocar. Nos queremos concentrar en el acuerdo de Escazú, que se niega a salir de la agenda y que ha estado además en los titulares a raíz de los últimos anuncios del gobierno, ¿no? Que parece inclinarse definitivamente por no firmar esta iniciativa. Pero me gustaría preguntarte antes respecto a un tema que ha surgido en las últimas horas, que nos ha golpeado en las últimas horas y que tiene que ver con el informe que se hace respecto a las violaciones de derechos humanos, a los derechos humanos en Venezuela, donde se identifica a personas responsables o eventualmente responsables, donde además se apunta a cómo las autoridades estuvieron no solo al tanto, sino entregando recursos para estos atropellos. ¿Qué tan relevante te parece en general un informe de este tipo en el mundo? En un mundo donde sabemos que hay lamentablemente varios atropellos y en varios de ellos están organismos estatales, en su actuar. ¿Qué tan único te parece lo que está ocurriendo con este informe de Venezuela? A ver, yo creo que el informe es brutal, en el sentido de, primero, calificar de crímenes de lesa humanidad lo que está ocurriendo ahí, y los crímenes de lesa humanidad son, digamos, dentro de las categorías de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, esto es lo más grave. Hay toda una evolución y es el Estatuto Roma, la Corte que establece la Corte Penal Internacional, donde te establece lo que son los crímenes internacionales. Entonces, uno de ellos el genocidio, crímenes de guerra, acto de agresión y los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, primero es la calificación de lo que la investigación finalmente da como resultado, es muy, muy fuerte. Y segundo, que además estos crímenes están determinados es un informe que tiene más de 400 páginas y que se indica a autores, o sea, las autoridades que han realizado estos hechos. La verdad es que es muy grave. Ya habíamos tenido ciertas ideas respecto a lo que estaba pasando en Venezuela por otros informes, pero este informe es de las Naciones Unidas, es después de una investigación que se hace por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por lo tanto tiene un peso político y jurídico también muy fuerte. Y eso es con un informe que, tal como tú planteabas, además tiene responsables, es brutal y tiene todo un peso jurídico que yo entiendo sirve como antecedente, pero cuyos efectos vamos a ver probablemente en el desarrollo de un periodo más o menos largo, ¿no? Esto no son los procesos en los cuales, por ejemplo, se busca justicia a través del Tribunal Internacional para violaciones a los derechos humanos, son muy lentos y muy escasos, ¿no? Que lamentablemente en el derecho internacional, yo solo enseño, y justo lo estaba enseñando ayer en clase, el derecho internacional está pensado fundamentalmente para los estados, que son los principales sujetos, las organizaciones internacionales, y solo después de mediados del siglo XX, después de la Guerra Mundial en adelante, se empieza a vivir un proceso de internacionalización de la protección de los derechos humanos, donde el individuo empieza a tener ciertos derechos reconocidos por esta protección internacional. Entonces el vaso está medio lleno porque se ha avanzado, pero está medio vacío por lo que tú dices, porque también cuesta echar a andar mucha de esta maquinaria para estos mecanismos de protección, sobre todo porque son los propios estados los que se resisten a entregar, digamos, las competencias a tribunales internacionales o organizaciones internacionales para que finalmente sancionen, porque ¿quiénes van a ser los principales sancionados? Son los estados o las autoridades de los estados. Entonces aquí está esa tensión entre la soberanía del estado con este avance en materia de protección de los derechos humanos. Entonces los caminos son, uno es que eventualmente se pudiera recurrir a la Corte Penal Internacional, en la que se haga una cuestión preliminar por parte de la Fiscalía primero y determinen si realmente
corresponde continuar con un proceso y ahí, si es la Corte Penal Internacional, se persigue a personas, porque es derecho penal internacional. Otra posibilidad podría ser recurrir a la Corte Internacional de Justicia, pero ante la Corte no se juzga a personas, se juzga a estados. Entonces ahí podría ir algún proceso contra el Estado de Venezuela. Y la tercera posibilidad, que es muchísimo más discutible, porque la doctrina hay también opiniones distintas, que es lo que se llama la jurisdicción universal, es decir, que como son tan graves este tipo de violaciones, son lo más grave que se cometen, cualquier tribunal es competente para conocerlo, porque según esta teoría es un crimen contra la humanidad entera. Entonces, como es contra la humanidad entera, no solo contra los venezolanos, bueno, en este caso también podría conocer de este asunto cualquier tribunal, pero eso es muchísimo más debatible en el ámbito internacional. Pero sí, aquí hay un camino que se abre y es muy duro este informe. Pero son escenarios jurídicos, tal como tú los has descrito de manera más o menos general, son caminos en los cuales vamos tanteando todavía, ¿no? O sea, no hay un orden internacional o para materias o para violaciones de los derechos humanos que sea único, que sea sencillo de ninguna manera, porque los estados de alguna manera son parte en estos procesos y por lo tanto son de enorme complejidad. Ahora, en esta materia que tú conoces bien, y para efectos de orden internacional, no solo en materia de derechos humanos, sino en otros derechos, nos ajustamos a acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Nos tratamos de organizar los países, las naciones, a través de pactos, acuerdos, y tú has estado muy activa en la conversación respecto a el acuerdo de Escazú. De hecho, fuiste invitada a la Cámara, a una sesión de la Cámara, a una sesión en la Comisión de Medio Ambiente, del Senado, en la sesión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, para hablar de acuerdo respecto a Escazú. Es una cita en la que no asisten ni la ministra del Medio Ambiente ni el ministro Andrés Alamán. Para ti, Chile debe firmar Escazú, ¿no? Debería firmar el acuerdo. Sí. ¿Por qué? Sí, yo soy partidaria primero porque dice relación este acuerdo, que además fue de iniciativa nuestra, del primer gobierno del presidente Piñera, parte de Chile, la idea de tener un acuerdo regional en el cual se avance en materia de participación ciudadana, de transparencia, de colaboración entre los estados en materia de protección del medio ambiente. Eso es lo que busca Escazú. Escazú lo que busca es justamente que dentro de los estados se dé cumplimiento a ciertos estándares o mínimos en lo que la ciudadanía puede participar cuando se adoptan decisiones que dicen relación con el medio ambiente, y de colaboración entre los estados, buenas prácticas, transferencia de conocimiento. Es decir, hay una serie de instrumentos que hay en el Acuerdo de Escazú que lo que busca en definitiva es la protección de los derechos humanos dentro del concepto del medio ambiente. Nosotros fuimos, como te decía, quienes iniciamos el proceso. Después de 1 o 2 años, Chile invita a Costa Rica a ser copatrocinador de este acuerdo. Nosotros llamamos al resto de los países de América, pues está dentro de la OEA, y se invita a los países en general a participar de estas negociaciones, y finalmente fueron 24 los países que participaron de este acuerdo. Nosotros como Chile negociamos, adoptamos el acuerdo, que significa que llegamos al consenso con el resto de los socios, y cuando llegó el momento de poner la firma, que iba a ser hace 2 años atrás, justo hace 2 años atrás, a último momento Chile decide no firmar. Entonces nosotros invitamos a la fiesta, armamos la fiesta, pusimos las condiciones de la fiesta, compramos las cosas para la fiesta y nos fuimos a la fiesta. Entonces me parece que además, si nosotros adoptamos como política exterior una imagen en la cual nosotros además decimos que cumplimos dentro de nuestros principios de política exterior con el respeto al derecho internacional, con la promoción de la democracia y los derechos humanos y con la responsabilidad de cooperar, incluyendo en temas de cambio climático, desastres naturales, porque eso lo dice nuestra Cancillería, está en la página web de nuestra política exterior. Tenemos la presidencia de la COP25 todavía,
La verdad es que me parece de una incongruencia tremenda y que daña nuestra reputación internacional también, porque la política exterior no solamente hay que decirla, eso sería marketing, tiene que tener una consistencia con las acciones. Y yo creo que en este punto, la verdad es que aparecemos súper inconsecuentes ante la comunidad internacional y por otro lado yo no veo razón alguna, ni del punto de vista del derecho internacional, ni de las relaciones internacionales, por las cuales no firmemos el acuerdo y no lo ratifiquemos y no seamos parte de él. Entonces, ¿cuál es la razón que llevó finalmente al gobierno a 2 días, un día de la firma el 2018? No lo sé, pero las razones que dieron en el 2018 son distintas a las que hoy día le he escuchado al canciller Alaman, y lamento mucho que no haya ido a la reunión del Senado, porque a mí me habría gustado conversar con él y poder también darle mi punto de vista respecto a los argumentos que él dio en una sesión de la semana anterior en la Cámara de Diputados sobre el tema y que salió en la prensa y que yo no estoy de acuerdo. Él dice que no es conveniente para Chile Escazú, y de alguna manera ese es digamos, la idea que uno podría encontrar como en hilo común en esta segunda actitud del gobierno del presidente Piñera, porque tú planteabas esto surge en un primer gobierno de Piñera, la actitud ha sido muy distinta en el segundo. La idea que se repite es que no le conviene a Chile, o que Chile queda sometido a jurisdicción internacional, se enarbola los efectos que han tenido o los costos que tienen procesos en los cuales, por ejemplo, a Chile se lo lleva ante la Haya y que desde el punto de vista de la opinión pública siempre se perciben como dañinos, ¿no es cierto? No se perciben necesariamente como procesos en los cuales se van a sopesar los argumentos de una y otra parte, sino que se entienden como solo costos para Chile. ¿Tú cuánto crees que hay de convicción del Ejecutivo en esa idea y de cierto en esa idea? Yo, sinceramente, yo creo que hay muy poca convicción del Ejecutivo en sus argumentos y porque si los tuviera, si de verdad estuvieran convencidos, ¿por qué no fueron ambos ministros a la comisión del Senado y anunciaron a última hora que no iban? O sea, yo cuando ingresé al Zoom, en ese momento nos informan que habían llamado a los ministros para excusarse. De hecho, la senadora Allende dejó en acta que iban al acuerdo de que los senadores iban a manifestar la molestia de que a última hora no se hubiesen presentado a la sesión, porque en el fondo igual es una falta de respeto con los senadores, que justamente los habían citado porque eso de que ha afirmado el canciller de que Escazú no es conveniente para Chile, todos queremos saber por qué no es conveniente para Chile. ¿Cuál es la razón de que no sea conveniente? Porque todos los argumentos que tú me has dado, incluso hice un hilo en Twitter, donde cada uno de esos argumentos yo los he rebatido. Ciertos argumentos de la jurisdicción que fueron los que se dieron sobre todo el año 2018, porque la firma fue días antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia con la demanda de Bolivia. Muchos tenían miedo que fuéramos a perder ante la Corte, entonces cómo era posible que estuviéramos firmando un acuerdo que menciona la Corte Internacional de Justicia. Pero lo que no dicen es que ese mecanismo de solución de controversias que tiene el Pacto de Escazú, primero, la Corte Internacional de Justicia es optativa. No es que uno esté obligado, uno opta, si quiere, por ese mecanismo u otro. Y segundo, desde ese punto de vista, esa cláusula es una cláusula que la encontramos en muchos tratados internacionales, incluso ambientales, de las cuales Chile es parte y no ha habido ningún problema y nadie nos ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia. Y el último que se ratificó, que tiene una cláusula muy similar, es el convenio de Minamata, que es un acuerdo sobre el mercurio, que se ratificó con este gobierno en el 2018 y votó a favor como senador en su momento el mismo actual canciller Alaman, y no hubo ningún problema con esa cláusula. Entonces, y aquellos que tienen miedo que con esa cláusula y con otra que tiene el tratado que dice relación con los países sin litoral, temen de que Bolivia nos demande ante la Corte Internacional por la salida soberana al mar. Eso es absolutamente falso. No hay ninguna razón jurídica para sostener eso. Y eso quedó más que probado con la demanda de Bolivia, que ocupó todos los argumentos que pudo y sencillamente ganamos totalmente ese fallo. Y esto es mucho más débil aún como argumento. Entonces,
no vamos a entrar al detalle de todos, pero todos los argumentos que ha dado el gobierno desde el punto de vista del derecho internacional, yo no me meto en el derecho ambiental porque no es mi materia, del derecho internacional y del punto de vista de nuestra imagen y reputación internacional, que es un factor en las relaciones internacionales, yo estoy en contra de los argumentos que ha dado el gobierno. Ya, no parecen suficientemente sólidos a la luz de tu experticia, de aquello en lo que tú trabajas y enseñas permanentemente. Ahora, Paulina, cuando hablamos de la inconsecuencia ante la comunidad internacional, estamos justo antes de las fiestas patrias, ¿no es cierto? Sí. Que yo lo decía hace algunos minutos, son los momentos en los cuales nos reconectamos con nuestra identidad y esa identidad tiene que ver con también aquello que nosotros ofrecemos al mundo, ¿no es cierto? También con la forma en que nos presentamos en el mundo. En ese sentido, ¿qué costos tiene esta inconsecuencia ante la comunidad internacional? Porque tú estás planteando de alguna manera un daño que va más allá de firmar o no firmar el acuerdo. Tú dices que hay como un daño a nuestra imagen exterior. ¿Qué importancia tiene esa imagen exterior, por ejemplo, para cada uno de quienes nos está escuchando? ¿De qué manera impacta en su vida? ¿Por qué es importante que un país tenga una buena imagen exterior como la que tú crees hoy está en riesgo? Porque en relaciones internacionales los estados tienen distintos factores podemos llamar de poder. Hay algunos estados que tienen poder militar, tienen poder en cuanto a su desarrollo geopolítico o su posición geopolítica, hay otros estados que tienen poder por sus recursos naturales, hay una serie de factores de poder. Y dentro de esos factores de poder en relaciones internacionales hay uno que se llama prestigio o reputación. Y hay algunos que no teniendo otros factores como el militar, como el nuclear o una gran población o un desarrollo económico rico, justamente lo que hacen es utilizar este factor como una carta de presentación hacia el exterior. Y hay países que han basado, incluso teniendo otros poderes, basan su reputación internacional, por ejemplo, en el respeto al derecho internacional o, por ejemplo, en la jurisdicción internacional, que es el caso de Países Bajos. Por eso que Países Bajos tiene tantos tribunales internacionales en La Haya, porque no solo hay un tribunal en La Haya, hay varios tribunales internacionales en La Haya. Entonces es un factor de prestigio internacional, de confianza internacional y que te da mayor peso relativo al que tú tienes en las relaciones internacionales. Entonces Chile se presentó al mundo como el campeón, y escuchemos lo que en algún momento el propio presidente Piñera planteó, el campeón de la defensa del cambio climático. Nosotros nos ofrecimos para tener la presidencia de la COP. La comunidad internacional, los de la conferencia, confiaron en nosotros y después de que Brasil no quiso, porque llegó Jair Bolsonaro, no quiso organizar la COP, nosotros tomamos la COP 25. Entonces, nosotros nos hemos presentado como unos grandes defensores, somos parte del Acuerdo de París de Cambio Climático, y resulta que no firmamos este acuerdo que nosotros mismos lo motivamos. Entonces, los argumentos que se dan, aparte que jurídicamente son absolutamente cuestionables, daña eso. O sea, a mí me pasaba con académicos extranjeros que cuando finalmente se realizó la COP25 en Madrid, me preguntaban, bueno, pero ¿y qué pasó con Escazú? O sea, en las delegaciones se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con Chile con Escazú? Se presenta como el presidente de la COP aquí diciéndole a todos los países del mundo que hay que trabajar por la defensa del medio ambiente, luchar contra el cambio climático, los efectos negativos. Y además nosotros nos presentamos como un país que respeta los derechos humanos. Bueno, ¿cuál es la razón entonces para no firmar Escazú? Que justamente va a eso y que no hay ningún motivo por el cual se piense que estamos perdiendo soberanía, que nos va a demandar Bolivia, que la Corte... Todo eso es falso. Entonces yo creo que eso es súper tangible en la comunidad internacional para un país mediano pequeño como el nuestro. O sea, hay más cuestiones en juego, ya los temas en el acuerdo son importantes, pero aquí hay algo mayor que también está en riesgo en esta negativa por el momento del gobierno a firmar el acuerdo de Escazú cuando quedan muy poquitos días de plazo. Paulina, muchísimas gracias por haber conversado hoy con nosotros en Cooperativa.
Gracias a ti y un gusto de nuevo poder conversar. Hasta la Adiós. próxima. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, experta en temas internacionales en Derecho Internacional, conversando aquí en Cooperativa. Aquí termina el podcast de Hablando de. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde y todos los días en cooperativapodcast.cl.